Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿bien tú? Lo logramos. Lo logramos, aquí estamos. Mucho gusto, Arturo. Yo soy Paloma Aguirre de aquí de Querétaro. ¿Cómo estás, Paloma? Qué gusto estar contigo. Gracias por abrir este espacio de tu día. ¿Tú dónde te encuentras ahorita? ¿En la ciudad? Sí, ahorita estoy en Ciudad de México. Qué a gusto. ¿Y cómo te va con esto de la nueva realidad, con todo lo de la pandemia? Hijo, pues ha sido un año muy duro para todos, yo creo, ¿no? Un año muy largo que todos pensamos que iba a ser pues mucho más corto resolver este tema, Claro. pero se ha ido alargando, hay que ir haciendo conciencia, reinventándote, ser prudente, ser consciente de lo que estamos viviendo y ponerle buena cara porque ha estado jodido para todos. Como dices, me acuerdo de ese marzo del año pasado, de vas a faltar una semana a la escuela, tranquilito, y se volvió todo el año. Vámonos, Oribe Peralta está por ahí, así que hay que saludarlo. Crack de cracks. Saludos a Uribe. Oye, Arturo, te platico tantito la secuencia que tengo aquí en mis entrevistas. Primero platicamos de lo que has hecho, de toda tu trayectoria, y después abro como una dinámica de 1 minuto donde yo te pregunto dos nombres, es decir, Messi, Ronaldo, y me dices es el primero que se te venga a la mente por cuál te vas. Y después, si lo permites, abrir unas preguntas de parte de los que nos están acompañando. Claro, con mucho gusto. Aquí estamos. Perfecto. Para los que nos están viendo, mira, aquí dice más presidentes en el fútbol como Arturo, estoy de acuerdo. Para los que nos están viendo, estamos con el expresidente de Jaguares, el expresidente de Gallos, el exdirectivo de Atlas y igual de Puma México. Primero que nada, Arturo, ¿cómo fue que te empezó a apasionar el fútbol? Bueno, yo nací prácticamente con una pelota en los pies toda mi vida. Fui muy apasionado. Me acuerdo que mis papás me tenían que meter a la casa cuando ya no había luz, cuando todavía se podía jugar en la calle. Siempre me acuerdo de toda mi infancia con una pelota. Todos mis días era salir a jugar fútbol. Jugué con equipos de amigos toda mi vida. La verdad es que nunca tuve un contacto profesional hasta ya muy tarde, a los 18 años, que me invitaron a estar en las fuerzas básicas del Necaxa. Okay. Ahí tuve un paso rápido por la segunda división con Truenos de Cuautitlán. Después me integré al primer equipo en entrenamiento. Estuve muy cerca de debutar, nunca lo hice en la liga. Jugué un partido de Copa en lo que antes se llamaba la cuna del fútbol mexicano en Pachuca. Y después me alejé mucho tiempo del fútbol profesional. Continué mi carrera como abogado, me titulé por problemas personales y decisiones de familia, dejé el fútbol y después, pero siempre me quedé con el gusanito de la pelota. Y después, muchos años después, llegó la oportunidad de integrarme a una directiva, como lo fue en su momento Jaguares. Yo estaba en ese momento directivo, como bien decías, de la marca Puma en México. Y ahí, negociando con equipos el patrocinio de algunos equipos para vestirlos, me llega la oportunidad de ir a trabajar para Grupo Salinas en ese momento, que tenían Monarcas Morelia, Toros Neza y Jaguares de Chiapas. Y ahí empiezo a trabajar con ellos como director comercial, muy chistoso porque yo, siendo exjugador y abogado, en mi vida había vendido ni un lápiz, pero fue la ventana que me dieron para regresar al fútbol Sí. profesional. La agarré, me fue muy bien, tuve muchas ventas en el primer semestre y a los 6, 7 meses de estar trabajando con ellos, yo estaba colaborando más pegado a Chiapas que a los otros dos Ok. equipos. Estaba Memo Cantú de presidente y él tuvo un tema personal y decide hacerse un lado de Jaguares, y él es el que le recomienda a Grupo Salinas que me den la oportunidad de ser Que te llamen. presidente, y me hacen presidente a los 33 años, me aventaron al ruedo, la verdad, con un panic attack de por medio, porque era un compromiso muy fuerte y yo me sentía pues poco preparado para asumir el cargo de esa manera, pero afortunadamente las cosas se dieron bien, tuvimos ahí un Sí. par de liguillas y la Copa Libertadores, así que muy agradecido. Sí, hiciste un gran papel en los Jaguares y ahorita vamos para allá. Al principio de que mencionaste que desde chiquito fue el fútbol, ¿en ningún momento te llegó a llamar la atención algún otro deporte? Siempre fue el fútbol. Bueno, jugué muchos años tenis, pero ¿Ok? yo de chavo tuve una lesión muy fuerte en un codo andando en patineta, y la verdad es que el codo me lastimaba mucho para jugar Sí. ya tenis a un nivel importante. Me gusta mucho el golf, me gusta el base, me gusta el americano, pero nunca los vi como algo a lo cual dedicarme o como una pasión real, pero el fútbol sí siempre ha estado en mi vida. Ok, oye, y hablando de tu, como director en la marca Puma México, ¿cómo fue que llegaste ahí? O sea, ¿quién te llamó? Yo ahí era director jurídico de una empresa grande que se llamaba Grupo SE.
que ellos eran dueños de restaurantes, que eran el Hard Rock, el Planet Hollywood y el Rainforest, y tenían una división de marcas de ropa, que era Valentino, Armani, Etro, Jimmy Choo y varias en México. Sí. Y el dueño de esa empresa era un inglés, que entre otras cosas era el dueño del Everton de la Premier League. Y él en alguna reunión en México me dice, oye, ¿por qué no regresa al fútbol? A mí me interesaría llevar jugadores mexicanos al Everton por el vínculo que tengo por México, por los negocios que tengo en México, me parecería interesante. Y ahí yo empiezo a volverme a meter en el mundo del fútbol, a levantar el teléfono, a hablarle a amigos, representantes, jugadores, y ahí es cuando me vuelve a entrar el gusanito. Y el cuate que era el director, digamos, del área de ropa, de moda, él se va de director general de Puma México y él me hace una oferta de irme de director jurídico de Puma. Y yo le pongo la condición de tomar la dirección jurídica siempre y cuando me dejara llevar el tema de fútbol de la marca. Y él me dice, pues no existe esa división, no hacemos nada en fútbol, pero pues vente de director jurídico y vemos qué inventamos. Y afortunadamente a los 6 meses se me da la oportunidad de firmar el patrocinio con los Pumas de México, que fue un contrato muy grande. Sí. Después de la selección italiana fue la segunda camiseta más vendida de la marca en el mundo. Wow. Y ahí empiezo a meterme otra vez de lleno en el mundo del fútbol profesional. Oye, qué interesante eso. Aparte es una, como dices, una marca muy grande, es una marca alemana. Y justo iba para allá. ¿Cuáles dirías que son las gestiones que necesita una marca alemana para ir armando esas alianzas en las diferentes disciplinas del deporte? Pues mira, primero interés, porque hay muchas veces que no les interesa. Yo te digo, cuando entré a Puma en México, no les interesaba estar dentro del fútbol. Entonces yo les hice un business plan en donde les decía, yo creo que puede ser un buen negocio, hay mucho mercado en México, la venta de camisetas es importante. Y ahí me dieron la oportunidad de probar con Pumas, ¿no? Y se hizo un contrato de patrocinio muy grande con uno de los 4 equipos más importantes a nivel afición. Y ahí los números se empezaron a dar de muy buena manera. Te digo, la segunda camiseta más vendida a nivel global de la marca. Y ahí me abrieron la oportunidad de negociar con otros equipos. Firmamos 2 o 3 equipos más. Firmamos a Santos en su momento, a Atlas en su momento. Y fue creciendo. Y después me involucré en la marca ya a nivel internacional. Y los empecé a convencer de que para que realmente funcionara tendríamos que empezar a patrocinar también jugadores, que claro. Puma King es un zapato icónico que lo usó Maradona, Cruyff, Pelé, los grandes de antaño, y que estaba olvidado. Y en la marca Puma, si bien siguen produciendo de los zapatos de mayor calidad, dejaron de vender zapatos. Y yo les decía, es que la razón es que hoy un niño que va a una tienda ya no busca el zapato de moda o el zapato de mayor tecnología. El niño entra a la tienda y dice, quiero el zapato de Messi o de Cristiano Ronaldo o del Kun Agüero. Y eso no existía en la marca Puma. Entonces yo empecé a ir a Alemania, a Chile, que es donde estaba la sede en Latinoamérica y en Sudamérica, y ahí los empecé a convencer de patrocinar jugadores, y ahí se vuelve a empezar a patrocinar jugadores de alto nivel, como el Kun Agüero, como pues muchos, ¿no? Que en su momento llegaron. Y ahí yo creo que hay un resurgimiento de la marca Puma a nivel mundial. No, y lo hubo, como dices, abriste más puertas en ese ámbito. Oye, después de ahí de Puma México te vas a Jaguares. Correcto. Ok, cuando llegas a Jaguares como presidente, cuando estaba Jackson Martínez, Edgar Andrade, Cabañas, Ismael Fuentes, equipazo. En mi opinión, en ese momento Jaguares no era un equipo favorito, era Cruz Azul, Tigres, etcétera. Pero ahí estuvo una persona que quiero, que es Edgar Hernández, lo conoces perfectamente. Yo creo que en tu gestión, como dijiste al principio, lograste 2 liguillas y aquella Copa Libertadores donde hicieron un partidazo. Entonces yo creo que Jaguares empezó a crecer muchísimo. Pero bueno, en fin, ya nos contarás. Tú llegando a Jaguares, ¿cuál fue tu primer objetivo? Bueno, primero fue te decía, un panic attack, ¿no? Porque a mí me hablan un sábado, yo estaba en México desayunando con mi hija, y me habla Gustavo Guzmán, que era el encargado del fútbol del grupo, y me dice, oye, ¿puedes comer el día de hoy? Y le digo, sí. Ah, bueno, pues te espero para comer en Monterrey, vete al aeropuerto, paga un avión y acá te lo pago. En corto. Yo dije, pues me va a correr, que este güey no me ha hablado en 6 meses, si él necesita comer, pues algo pasó. Llego a Monterrey y me dice, Memo no va a seguir, pues te animas a agarrar la presidencia del club. Y pues yo sin pensarlo le dije, sí, pues el lunes hay que irse a vivir a Tuxtla Gutiérrez. Y yo me acuerdo que en el avión el lunes a Tuxtla, yo me asomaba por la ventana y yo decía, en la madre, ¿qué hago viviendo en Tuxtla? No hay ni cines aquí, no hay centros comerciales, me vengo a vivir yo solo, dejo familia, dejo todo atrás.
Llegué pensando en llegar al aeropuerto y agarrar el primer avión de regreso y decir, no le entro. Pero bueno, el hambre de estar en el fútbol era muy grande y era una oportunidad que no podía dejar pasar. Y mi compromiso con el grupo era ese, ¿no? Mantener al equipo, porque siempre había tenido temas de descenso, era consolidarlo en la plaza. Era un equipo que los chiapanecos se quejaban mucho de que era un equipo muy local, que era un equipo de Tuxtla y no un equipo de todo el estado. Y empezamos a hacer campaña en las diferentes regiones, conocer todo el estado para involucrar al resto de la gente. Y afortunadamente nos acompañaron buenos resultados deportivos, jugadores que marcaron el paso en Chiapas, como Jackson Martínez, que para mí es uno de los jugadores más importantes que he tenido en cualquiera de los equipos en los que he trabajado. Y se creó un muy buen ambiente en el estadio. Y ahí poco a poco la idea era ir creciendo el equipo. Yo estuve 3 años y el equipo me parece que iba por buen camino, iba tomando arraigo, iba tomando personalidad, pero desafortunadamente el Grupo Salinas toma la decisión de venderlo y ahí salimos todos, ¿no? Oye, mira, aquí está tu hija. Yo creo que nada mejor. Aquí al lado. ¿Ah, está al lado? Sí. Saludos por allá. Oye, ¿y sigues teniendo contacto con Jackson Martínez ahorita que lo mencionaste? No, fíjate que sí tuve contacto por muchos años. Él, incluso jugando en el Atlético de Madrid, seguía mandando producir las plantillas que utiliza en Chiapas. Y antes de los partidos, cuando seguía yo en Jaguares, nos marcaba el vestidor antes del partido para desearnos éxito. La verdad es un tipo de primera. Con sus lesiones, desafortunadamente no pudo ir a más su carrera, pero es un profesional en toda la extensión de la palabra. La Pantera, el cha-cha-cha. Sí, es un crack. Oye, Arturo, y cuando estaba ahí Jackson, ¿tú qué edad tenías más o menos? Yo llegué de presidente a los 33 años, que sin Sí, ser dueño de un equipo, me parece que he sido el presidente más joven de la liga. ¿Y él que tenía como que 24, 25? No, Jackson habrá tenido yo creo que unos 25, 26 años por ahí. Pero, Okay. pero había No muy buen plantel. En ese momento había un muy buen plantel, la verdad. Sí, no, claro. Y me imagino que entonces no era tan difícil el comunicarte, ¿no? Con Jackson Martínez, porque pues no se llevaban tantos años de diferencia. Mira, la realidad es que siempre hay un problema, ¿no? Cuando yo llegué a Jaguares, cuando tú eres un directivo nuevo, chavo, de 33 años, eres muy joven siendo presidente, cuando llegas a esos equipos y no hiciste un nombre como jugador, no eres reconocido en el medio, pues siempre hay una especie de que los jugadores te prueban y te van calando y ven hasta dónde estirar la liga para ver pues, si tienes liderazgo, si tienes personalidad. Y ahí sí hubo un par de momentos en donde tienes que poner mano dura, ser muy enérgico y decir, a ver, sí somos amigos, pero la línea entre chamba y amistad es muy delgada y de aquí nadie va a pasar esta línea porque hay consecuencias. Entonces, creo que eso en su momento, cuando hubo que dar manotazos en la mesa, tuve buenas decisiones y de ahí fue que la realidad es que el equipo me respetó y se armó un muy buen grupo de trabajo. Y aquí estoy de acuerdo con Rodrigo que dice, Jackson y Cabañas eran delanteros de miedo, eran de miedo en ese entonces. Sí, son tipos que marcaron época en México por la calidad, por lo que hicieron dentro de la cancha. Pues Jackson, ¿no? Fue en su momento la transacción más grande de un equipo mexicano a Europa. Son tipos que en sus selecciones marcaron época también. Entonces, cuando te toca uno de esos jugadores internacionales que vienen y se rompen la madre y le meten con todo, lo agradeces tú como directivo. Sí, claro. Oye, y yéndonos un poquito al lado Ahí triste. está mi novia. Ahí está tu novia, es Elvia Estrada. Sí. Saludos. Oye, yéndonos un poquito a tu lado triste, tristemente, que Juárez desaparece. ¿Cómo? Jaguares. Jaguares. ¿Dónde estabas cuando te llegó la noticia? Esa fue una anécdota muy chistosa. Yo estaba en Brasil, estaba reunido con un equipo brasileño, estaba a punto de firmar a un jugador y me llaman del corporativo de Grupo Salinas y me dicen, oye, ¿ya firmaste el contrato? Y le dije, estoy en lo último, estamos a 10 minutos de firmar el contrato, dame 15, 20 minutos y te llamo ya para avisarte que ya se cerró. Y me dice, no, salte de la reunión, ya no tienes equipo, se acaba de vender y ya no tienes chamba, regrésate en el primer vuelo. Entonces fue tristísimo, la verdad. No, te cambió de un segundo a otro. Pues así es el fútbol y más en México, ¿no? Se caracteriza por tener mucha inestabilidad, entonces fue el vuelo más largo de mi vida. Me acuerdo que veníamos deprimidísimos. Yo estaba con Ricardo Campos, un directivo al que aprecio mucho, que me ha acompañado tanto en Jaguares como en Gallos, y los dos me acuerdo que veníamos deshechos en el avión, no lo podíamos creer.
Yo estoy de acuerdo contigo, que en el fútbol mexicano cambia de un día para otro. Te dan un año y si es un buen papel, le sigues y si no, al día agarras tu maletas y para afuera. Así es, hay que tener la maleta hecha, como dicen por ahí. Oye, y después llegas a Atlas como directivo. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Ahí, la verdad es que en Grupo Salinas, a pesar de haber vendido el equipo, se portan muy bien conmigo. Me dijeron, pues no fue un tema tuyo, tú venías chambeando bien. Quédate aquí, vamos a ver en dónde te colocamos. Y un par de meses después se da la compra del Grupo Salinas de Atlas y ahí Gustavo Guzmán me vuelve a mandar a Atlas. Fui de los primeros directivos por parte del grupo en llegar en la transición y estuve ahí un año como director de operaciones. La verdad es que tuve muy poca injerencia en el manejo del club. Era otro grupo de directivos que lo manejaba. Entonces yo fue un año bastante frustrante a nivel laboral, pero al fin seguía dentro del medio y eso lo agradecí en su momento. Sí, en medio del fútbol. Oye, pero lo poco que te tocó entonces estar ahí, ¿en qué condiciones dirías que estaba el Atlas cuando llegaste a esa gestión? Pues siempre que hay que un equipo está en transición, son momentos muy inciertos, ¿no? De incertidumbre, de cambio de manejos, de cambio de decisiones, cambios de directiva. Entonces fue un año, como te digo, de mucha frustración porque yo sentía que no tenía toma de decisiones, que no podía participar realmente en los manejos del equipo. Entonces, de venir de estar de responsable, de cabeza de un proyecto a sentirte pues poco utilizado era muy frustrante para mí. Sí, me imagino, porque como dices, de estar en la presidencia, pues ya bajaste un poco, pero bueno, al final de cuentas, como dices, estabas en el fútbol, que era lo que te apasionaba. Así es. Oye, mira, aquí me están llegando muchos de, ahora pregúntale de gallos, de gallos, de gallos. Vamos a los Gallos Blancos de Querétaro, donde tocaste, pues yo creo que muchos corazones y a mí igual, yo creo que el hecho que tú hayas sido presidente ahí, sacaste muchísimas sonrisas, se consiguió una Copa MX, una final de Liga, una Supercopa y con CONCACAF de semis. Platícanos, ¿quién te llamó para llegar a los Gallos Blancos? ¿Cómo fue ese momento que te dijeron, ven para acá, te queremos aquí en Querétaro? Bueno, también fuimos campeones de la 20 y de la segunda, ¿eh? Y sí, también, y formaste una cantera de los Formamos toros. una cantera que hoy hay cerca de 10, 15 chavos en primera división de esas camadas, que es de las cosas que más orgullo me da de comentar siempre que se habla del proyecto de Gallos Blancos, porque era un equipo que no tenía eso, no tenía cantera, era normalmente estaba olvidado en la formación de jugadores y creo que se hizo un grupo con personalidad, con muy buenos entrenadores, con muy buenos directivos y el resultado de eso fue que salieron chavos de mucha calidad como Orbelín Pineda, Sí. como Marcel, como Milke, como Paulo Irizar, como Gil Alcalá. Cortizo. Y salieron, la verdad, jugadores de muy buena calidad. Pero esa llamada fue muy chistosa porque fue justo cuando yo estaba saliendo de Atlas y yo me iba un mes al Mundial de Brasil, que tenía ese sueño de ir al Mundial porque desde el 86 no había podido estar. Y me llama un conocido, que había conocido muchos años antes, y me dice, oye, pues el grupo donde trabajo va a comprar Gallos Blancos y pues a mi jefe le interesa entrevistarte porque quieren un directivo con experiencia, pero que no sea el típico exjugador. Sí. Entonces yo pregunto en mis contactos y les digo, oigan, me están ofreciendo esto, ¿qué onda? ¿Me recomiendan ir o no ir? Y me dicen, no, ni te sientes con ellos porque es otro grupo el que lo va a comprar. Entonces yo le digo a mi conocido, no, ¿sabes qué? Yo creo que tienes mala información, ese grupo no lo va a comprar, pero te agradezco la atención. Me vuelve a llamar, me vuelve a decir, oye, me interesa entrevistarte. Yo le vuelvo a decir, pues es que tu grupo no se va a quedar. Y a la cuarta yo le vuelvo a hablar a mi contacto y le digo, oye, ¿estás seguro que no es este grupo? Porque están muy insistentes. Okay. Y me dice, no, diles que sí, siempre sí son ellos. Entonces ya le hablé yo y le dije, oye, no, siempre sí me interesa entrevistarme con ustedes. Total, voy, me entrevisto, me va muy bien en la entrevista y les digo, oye, nada más que yo en 2 días me voy un mes a Brasil, regresando negociamos o cualquier cosa lo hablamos por teléfono, pero pues tengo un viaje para irme al Mundial. Al día siguiente me hablan y me dicen, oye, ¿qué crees? Pues le interesa al dueño del proyecto entrevistarte, pero pues es el día del primer partido de México. Yo te recomiendo que no vayas al Mundial. Okay. Fue una decisión durísima, yo tenía pagado mi paquete y dije, bueno, total, me quedo y ya después compro un avión y me voy al segundo partido. Voy a la entrevista, al final no es con el dueño, es con uno de los directivos importantes del grupo, me vuelve a ir muy bien en la entrevista y les digo, bueno, ya ahora sí me voy mañana o pasado al Mundial, avísenme qué onda. Me vuelven a hablar al día siguiente y me dicen, oye, ¿qué crees? Hay una segunda entrevista, pero es el día del segundo partido de México.
Yo decía, no, estos No. güeyes o me están probando o Lo me están quieren haciendo joder. adrede. Sí, lo están haciendo adrede, evidente, porque además necesitaban 1 hora después del partido, o sea, ni siquiera para echarme una chela viendo a la selección. Total, vuelvo a cancelar, me vuelvo a quedar una segunda entrevista y la misma historia. Me hablan al día siguiente y me dicen, oye, ahora sí ya te va a entrevistar el dueño, pero la entrevista es el día del tercer partido de México. No. Y dije, no, pues ya perdí todo mi viaje, ya perdí Hubiera toda mi vendido lana, todo. pues ya me quedo, ¿no? Voy a la tercera entrevista y me dicen, bueno, pues efectivamente, pues aquí está la oferta ya formal, nos interesa que te integres a la chamba, te presentamos tal día, vamos a darle para adelante. Y ese día me acuerdo que yo por Twitter compro un paquete y me voy 30 horas a Brasil a ver el México-Holanda. Fue lo único que alcancé, perdí todo mi paquete, pero al final pude ir a ver el México-Holanda. Y muy chistoso porque de regreso yo venía en un charter chafísima vía Surinam y el vuelo no podía despegar porque había neblina. Y a mí me presentaban a las 4 de la tarde en Querétaro y yo aterrizaba de cuenta a las 12 en Toluca. Sí. Y se retrasa el vuelo y yo le decía al piloto, oye, ya despega porque a mí me presentan de chamba en 4 horas en México. Y nadie me quería, todo el mundo se burlaba de mí. Total, le hablé a unos cuates y les dije, ¿saben qué? Háganme el paro, llévenme un traje a Toluca, porque ya no llego a México a cambiarme. Me llevan un traje a Toluca unos amigos, me llevan un coche y de allá agarro el coche y me voy directo a mi presentación. Llegué 20 minutos antes a Querétaro de que me presentaran como presidente. Toda una aventura para llegar. Toda una aventura. Pero dirías que valió la pena. Sí, claro, siempre meterle peligro y adrenalina te deja buenas anécdotas. Oye, entonces te tocó el partido no era penal. Me tocó el no era penal, sí, tristemente pasamos del éxtasis a la depresión total en unos minutos. Oye, aterrizando en Querétaro, cuando ya te hacen oficial como el presidente de los Gallos Blancos, ¿cómo te recibió la ciudad? Mira, la verdad es que siempre lo he dicho, yo he tenido mucha fortuna porque tanto en Chiapas como en Querétaro me sentí en casa. Bueno, de hecho en Querétaro está mi casa, ahí compré una casa afortunadamente, siempre he dicho que me encantaría en algún momento y que es una asignatura pendiente volver a Querétaro porque me enamoré de la ciudad, de la gente, del equipo, de los colores, me hice un gallo más, es una realidad y es una ciudad muy bonita y la afición es una afición súper noble que se entrega en serio al equipo y que cuando está metida con gallos es un jugador más y así lo comprobamos en muchos de los partidos importantes. No, y formaste un equipazo que ahorita vamos a platicar de eso. Aquí te ponen, regresa, Arturo. Oye, Arturo, y como presidente de un equipo de fútbol, ya teniendo experiencia con los Jaguares y llegando aquí a los Gallos, ¿cuáles son las principales labores? Mira, como presidente son muchas. Yo creo que la principal y la más importante es hacer un buen grupo de trabajo. Mucha gente en México está peleada con llevar gente de calidad porque crees que se van a llevar el crédito. Pero yo soy un convencido que para que un proyecto en el fútbol o en cualquier empresa funcione, tienes que llevar a los mejores. Y yo creo que ahí esa fue una virtud, que contraté gente sumamente capaz. Tanto los que ya estaban, que mantuve en sus posiciones, como los que llegaron después de que yo llegué como presidente. Creo que hicimos un grupo de trabajo que suena trillado, pero terminó siendo realmente una familia. Éramos personas que todos estábamos en el mismo barco, todos sabíamos lo que queríamos. Desde el día uno dijimos, hay que dejar de ver a Gallos Blancos como el equipo problema, como el equipo que desciende, como el equipo que cambia de dueño. Y el que no crea que Gallos Blancos está listo para ser campeón, ahí está la puerta y vaya a buscar otro equipo. Y esa fue la filosofía. Esa y que siempre dijimos, el trabajo del que hace el baño, del que corta el pasto, de la secretaria, del asistente, vale exactamente lo mismo que el que mete el gol el día del domingo o el día del partido. Y así nos regimos durante los casi 4 años que estuve al frente del Querétaro y afortunadamente tuvimos muchas alegrías, tanto deportivas como personales como laborales. Oye, qué interesante todo lo que llegaste a decirles al equipo, porque yo creo que eso fue muy importante y definitivamente hubo un antes y un después con tu llegada. Me acuerdo cuando llegaste, vi al equipo mucho más unido, yo creo que todo el mundo lo vio en la final de la Copa MX. En mi opinión, en esa Copa vi un Gallos diferente. Pero rapidísimo preguntarte, Gallos, el contrato de Puma con Gallos se hizo de 2015 a 2020. La verdad me impresionó ese contrato. ¿Tú interveniste en ese contrato? Sí, pues me la debían en la marca. Después de todo lo que había trabajado para ellos, sí, yo fui el que propuse ese contrato, el que lo cerré junto con Sergio López, que es un chavo que lleva muchos años trabajando en marketing de Querétaro y que es muy capaz. Y juntos fuimos a hacer la propuesta ahí, además de que los dueños querían tener una marca de renombre. Entonces creo que los intereses de todos empataron en buen momento y se hizo un contrato bien bonito. Quedaron a mano.
Así es, quedamos a mano. Ahora sí, lo que todos me están poniendo aquí en privado de Ronaldinho. Claro que iba para allá. Yo creo que te han preguntado. Pregunta obligada, ¿verdad? De este fichaje. Pero fíjate que Ronaldinho, yo diría que es uno de los mejores jugadores del mundo. O sea, ha conseguido lo que todos los futbolistas sueñan: una Copa del Mundo, Copa América, una Champions League, Confederaciones, la Libertadores, el Balón de Oro. Yo creo que él puede presumir lo que ha conseguido. He escuchado varias entrevistas donde platicas más o menos cómo se firmó ese contrato para que él viniera aquí a Querétaro, pero quiero que nos platiques aquí a los que nos están acompañando cómo llegó ese fichaje, ese que rompió redes. Y para mí es uno de los 5 jugadores más importantes de la historia del fútbol. Sí. En mi gusto, ¿no? Puede ser debatible si entre los 5, 10, 15 o 20. En mi gusto, yo creo que entraría entre los 5 primeros jugadores más importantes. La verdad fue un golpe de suerte. Cuando yo llego a Querétaro, Olegario me dice, yo quiero hacer de Querétaro un equipo como América, como Tigres, como Monterrey. Y yo le dije, bueno, para eso hay que invertirle, ¿no? Porque Querétaro, como franquicia, es un club bien golpeado, ¿no? Que siempre ha tenido problemas de descensos, cambios de dueños. Le dije, yo creo que lo primero que hay que hacer es traer un jugador insignia, un jugador franquicia, como le dicen los gringos. Entonces hicimos una lista de jugadores. Para traer un jugador franquicia de ese nivel, hay una cuestión que es clave. Tiene que estar libre de contrato, porque es inviable pagar una transferencia más el salario de un jugador. Cuando quieres traer una estrella a México, tiene que ser un jugador que esté libre de contrato. En ese momento, Ronaldinho acababa de ganar la Libertadores en Brasil. Sí. Y él se pelea con la directiva porque el presidente del club, después de ganar la Libertadores, saca una página de internet donde dice, si ves a Ronaldinho de fiesta en la noche, denúncialo. Entonces Ronaldinho dice, yo no vuelvo a firmar con este club. Entonces yo les digo, todas las baterías hay aquí por Ronaldinho. Es un tipo que yo creo que ya no quiere ir a Europa, que quiere estar en un lugar cálido, con buen clima, con buen idioma, donde se sienta tranquilo, donde esté a gusto. Pues vamos a apuntarle, no perdemos nada. Yo la verdad lo veía como un golpe lejanísimo. Me subí al avión, ni mi directiva, ni mis jugadores, nadie sabía más que Olegario, un directivo, ni mi mamá sabía. Nadie sabía que yo iba por Ronaldinho. Entonces ahí me dijeron que me iban a sentar con el hermano de Ronaldinho, que no iba a ver ni a Ronaldinho. Ronaldinho estaba en Río de Janeiro y el hermano estaba en Porto Alegre. Entonces dije, pues vamos a conocer al hermano, que es el que toma decisiones. Fui a Brasil, me siento con el hermano el primer día, agarramos una borrachera mundial, él y yo, y no hablamos nada ni de fútbol ni del contrato, pero nos caímos muy bien. Y al día siguiente me invita a una reunión en su casa, y ahí empezamos a hablar de fútbol, y coincide que entra una llamada, en ese momento Ronaldinho, y el hermano le dice, pues está en la casa el loco este que dice que te va a llevar a México. Y Ronaldinho le dice, pásamelo. Y me pone en el teléfono a Ronaldinho. A mí me temblaban las patitas. Claro, y me dice, oye, Presi, pues ¿por qué no nos conocemos? Mañana tengo una reunión acá con unos amigos en Río de Janeiro. Lo invito, vengas para acá y acá platicamos. Y dije, órale, pues vámonos. Yo ahí todavía no pensé que fuera viable, pero dije, nadie me va a quitar que fui a casa de Ronaldinho y lo conocí. Total, llego a la fiesta en casa de Ronaldinho, empezamos a hablar. Él estaba jugando el voleibol que juegan con los pies en la arena. Me dice, dame unos minutos, métete a la alberca y ahorita platicamos. Total, yo no traía ni traje de baño, pues yo iba de chamba. Me manda a comprar con su gente un traje de baño, me pongo el traje de baño, me meto a la alberca y llega Ronaldinho a la alberca varios minutos después y empezamos a hablar de fútbol, del Barcelona, del París, del Milán, de Rafa Márquez. En ese momento Daniliño estaba en Querétaro y era amigo de la infancia de Rona. Entonces empezamos a hablar y la verdad es que desde el primer momento hicimos como mucha química. Y Rona se sorprendió mucho porque me dijo, en toda mi carrera eres el primer directivo que viene a mi casa a hablar de frente. Wow. Y eso lo valoro bastante. Entonces yo le dije, pues me interesa esto, es un grupo nuevo, es un grupo muy fuerte en México, que tiene hospitales, que tiene televisión, que tiene medios de comunicación, que tiene hoteles. La plaza es muy bonita, le habíamos hecho un video de la ciudad de Querétaro. Tacos. De los arcos, de los campos de golf, en fin, de toda la ciudad, de toda la industria que hay en Querétaro, internacional. Entonces, empecé a platicar con él y hay un momento de la plática donde él me dice, bueno, si yo te digo que me voy a México contigo, ¿qué esperas de mí? Y ese fue el primer momento que yo dije, puta, este güey por lo menos lo va a pensar. Exacto. Entonces, yo no sabía qué contestarle. Literal, como de película, le doy un trago a mi chela y dije, pues lo primero que salga. Y le digo, pues espero que te vayas a divertir. Y se le abrieron los ojitos como si fuera Disneylandia. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, pues ¿qué te voy a pedir a los 33 años? Sí. Ya lo ganaste todo. Todo. Y lo que yo admiro de ti como aficionado, pues es la alegría que contagias en un campo de juego. Nunca se le había dado otro jugador como a ti. Entonces,
quiero que vayas y te diviertas a México y que contagies eso al equipo. Y me dice, oye, pero estás enterado de mis fiestas y que acabo de tener problemas en Brasil. Por eso le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú vas, te diviertes y contagias, de tus fiestas me encargo yo. Solamente hay 2 condiciones. Nunca le faltes el respeto a la institución y nunca le faltes el respeto a tus compañeros. Okay. Si tú cumples esas 2 cosas, la vamos a pasar muy bien. Se volteó y le dijo al hermano, listo, nos vamos a México. Wow. Sí, pero tiene razón él, porque me imagino que en mi opinión, yo creo que varios pues le escribían a su agente, oye, ¿quieres venir? Pero el hecho de volar a Brasil e ir, yo creo que no cualquiera lo hace. Sí, no es común. Yo siempre lo he hecho, no solo con Ronaldinho, con la mayoría de los jugadores que he contratado. Normalmente voy, trato de conocer a su familia, a su entorno, quiénes son, hacer la negociación directa con el club. Yo estoy de acuerdo en pagarle la intermediación a los representantes. No digo que no son útiles, pero yo siempre les digo, yo quiero estar en la negociación y yo quiero cerrar el contrato. Yo te respeto tu comisión, pero la negociación la llevo yo. Y fue el caso. Oye, qué buena historia, de verdad, qué interesante, no la había escuchado tanto a fondo. Y aparte se ve que Ronaldinho era muy humilde, porque a mí me pasó que fui a timbrarle a su casa, ves que era muy común aquí en Querétaro de ir a timbrarle. Yo fui a timbrarle y no me abrió una persona que le ayudaba y me dijo, oye, pero regresa como a las 7, ¿qué te parece si regresas? Y pues la verdad yo me impresioné porque dije, ¿cómo? O sea, normalmente te dicen, no está, bye. Y me dijo, a él le encanta saludar a los aficionados de Querétaro, regresa a las 7 y aquí te va a abrir. Y yo, bueno, y pues sí, se veía que era muy humilde, la verdad. No, era tal la gente que le iba a tocar el timbre, como dices, casi siempre recibía a todos, pero muchos iban para que les firmaran la playera. Okay. Entonces, lo que acabó haciendo Ronaldinho, puso que todos los martes de 5 a 8 se recibían playeras y el siguiente martes las regresaba firmadas. Entonces, durante toda la semana firmaba las 100 o 200 playeras que le dejaban. Entonces, fue como una estrategia que él hizo con su gente, pues muy divertida y donde al final, pues, le daba el compromiso a todos los aficionados. Entonces, él recibía playeras un día a la semana y a la siguiente semana las entregaba firmadas. No, yo creo que sí se divirtió la verdad. Muchísimo. No, oye, y fíjate que entrevisté a Miguel Martínez, a Víctor Milke y a Edgar Hernández, que estuvieron ahí cuando él llegó Ronaldinho. Y les pregunté que si creen que hubo un antes y un después con la llegada de Ronaldinho. Y claramente cada uno me contó su opinión. Quería preguntarte a ti, ¿crees que hubo un antes y un después con su llegada? Sí, definitivamente. Te voy a explicar por qué. No solamente en lo deportivo, que mucha gente lo desacredita y dice que vino de paseo a la fiesta. Lo que nadie dice en los medios es que fue líder de asistencias de la liga y que un gol suyo de último minuto nos mete a la liguilla y que un gol suyo en Veracruz nos mete a la semifinal. Y a pesar de tener una mala relación con el cuerpo técnico, siempre que estuvo dio resultados. Los 2 goles en el Azteca, que paran al Azteca de cabeza. En fin, hay muchos ejemplos de que deportivamente funcionó. Pero más allá de eso, yo después de eso entrevisté a gente como el Niño Torres, como Tevez, como Robinho, como Julen Lopetegui, entrenadores en España. Y todos me decían, yo no sé qué es Querétaro, no ubico ni la ciudad ni el equipo, pero si Ronaldinho jugó ahí, lo mínimo que debo hacer es sentarme a hablar contigo. Okay. Entonces, Ronaldinho significó eso, que puso al equipo en el mapa, que a partir de eso tenías la oportunidad de sentarte a hablar y a negociar con ese tipo de figuras. Y no solo eso, cuando yo llegué el estadio no tenía prácticamente sala de prensa. Tuvimos que construir una sala de prensa porque hubo reporteros de Asia, de Europa, de todo el mundo que se vinieron a vivir a Querétaro para cubrir a Ronaldinho el año de Ronaldinho. Entonces, de tener 2 o 3 medios locales, teníamos 40, 50 medios todos los partidos cubriendo a Ronaldinho. Cambió la dinámica del club, viajábamos con gente armada. A los aeropuertos que llegábamos, me hablaba el gobernador y me pedían que Ronaldinho no saliera por el aeropuerto, que el camión de gallos entrara directo a la pista del avión para que no fuera un tumulto el aeropuerto. O sea, un jugador de ese tamaño te cambia la dinámica de todo un club. Entonces, sí, definitivamente fue un antes y un después. No, aquí dice, Ronaldinho hacía que la gente que no le iba a Querétaro le empezara a ir, como mencionas. Yo creo que, como literal, apareció en el mapa. Y igual yo creo que tenía muy buena relación con la porra. Aquí pone, no olvidó cómo alentaba la porra cuando hacía un tiro de esquina que aplaudía. Definitivamente hubo un antes y un después. Pero no hay que olvidar también a Volpi. Me gustaría mencionar a Volpi. Yo creo que merece un monumento. También fue histórico en los gallos. Bueno, por ahí escuché, tú dime si es verdad, que estaba la opción de traer a Víctor Valdés. Víctor Valdés estaba cerrado. Wow. Esa es una anécdota. Yo sigo diciendo que a pesar de lo que significó Ronaldinho, yo creo que la mejor contratación de mi vida ha sido Thiago Volpi.
¿ok? Thiago Volpi fue una contratación con una parte de suerte y una parte de buen ojo de Ricardo Campos y finalmente mía. Nosotros íbamos por un delantero en Brasil y Ricardo Campos, que era el visor de nosotros, el director de inteligencia deportiva, fue a ese partido y me dice, oye, el delantero no sirve, pero tienes que venir a ver al portero de enfrente. Thiago ahí jugaba en el Figueirense, que era un equipo que peleaba por el descenso en ese momento. Yo iba a ver a Camilo Vargas, que es el actual portero del Atlas, y a Víctor Valdés, y al delantero brasileño. Yo en 15 días viajé a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Manchester, y de regreso a Brasil y a México en 15 días para ver jugadores. Wow. Regresé con neumonía de ese viaje. Y después de ver a Thiago, que me dijo Ricardo, ven a verlo, fuimos a ver a Camilo, y después a otro arquero, y de ahí me voy yo a Manchester a platicar con Víctor Valdés. Y la verdad es que con Víctor hice una relación padrísima, fuimos a cenar un par de veces, viajó su representante a platicar, y llegamos a un acuerdo. Prácticamente estaba firmado. Pero yo traía todavía el gusanito de Thiago, y Ricardo Campos me insistía, para mí es Thiago por la edad, por lo que cuesta, por el salario. Algo veían en él, ¿no? Algo veíamos en él. Entonces yo le dije a Víctor Valdés, le dije, me vas a matar, pero te voy a ser bien honesto. Voy a regresar a Brasil a ver un arquero antes de cerrar el contrato. Porque lo vi antes de venir y me dejó muy buenas sensaciones, pero quiero ir a conocer su entorno y quiero ir. Regreso a Brasil de Manchester y vamos a cenar con Thiago. Y uno de los detalles que me llamó mucho la atención es que en la cena, Thiago, que me pareció muy raro en un jugador, llegó vestido de traje y corbata, cosa que no sucede. Sí, sí, no. Y llegó de la mano de su esposa. Y me dijo, presidente, ¿le importa que mi mujer me acompañe en esta cena? Porque para mí la decisión de ella es igualmente importante que la mía. Entonces te hablaba de un tipo comprometido, de un tipo profesional, de un tipo que valora a la familia, que no iba a ir de fiesta. Y platicando y viendo sus entrenamientos y sus partidos, más el costo-beneficio, pues tomamos la decisión de que fuera Thiago Volpi. Y creo que no nos equivocamos. Para mí, yo creo que ha sido el jugador más importante en la historia de Gallos. Sí, te digo, se merece un monumento. Oye, estaría bien que regresaras a la presidencia y te lo traigas. O sea, hazme la buena, el día que me llamen voy. Ya dijiste. Oye, y segundo, me gustaría tocar su primera final, pues te digo, con Ronaldinho, con Volpi, Ciña, etcétera. Platícame, bueno, llévanos a ese momento donde llegan literal a la primera final. Yo me acuerdo que el Corregidora estalló. Quiero que nos lleves a ese momento. Sí, fue una liguilla súper emocionante, súper emocionante. Primero el partido de Veracruz que íbamos perdiendo y finalmente con gol de Ronaldinho al final acabamos pasando. Después lo de Pachuca que perdemos 2-0 la ida y en el Corregidora empatamos el partido 2-2, pero por posición en la tabla avanzamos nosotros. Fue momentos de mucha adrenalina. Yo me acuerdo que el estadio estaba impresionante, la porra, todo el mundo gritando el Querétaro, o sea, eran unas sensaciones increíbles. Y llega la final, y la verdad es que nosotros sentíamos que la final era nuestra. Y yo creo que ahí, sobre todo en la final de ida, se toman malas decisiones, porque salimos a atacar a un equipo que su fortaleza eran los primeros minutos de local, y nuestra debilidad eran los primeros minutos de visitantes. Y en los primeros minutos, en 15 minutos íbamos perdiendo 3-0. Y el equipo se desdibujó totalmente, nunca le encontramos cómo cerrar el partido y regresamos 5-0 al Corregidora. Para nuestra sorpresa, a pesar del marcador, cuando salen a la venta los boletos, había cerca, no te miento, de unas 8,000, 9,000 personas dormidas afuera del estadio. Yo esa noche fui en la madrugada a recorrer el estadio y era tienda de campaña tras tienda de campaña tras tienda de campaña. Había tiendas de campaña que ya vendían tacos, otras que vendían agua y café, otras que eran ya un casino donde había cartas. Entonces nosotros empezamos como directiva a regalar alimento, agua y café, porque de verdad se echaron 2, 3 noches sin moverse buscando un boleto. Entonces de ahí percibíamos que a pesar del 5-0, algo mágico iba a suceder esa noche. Y cuando yo hablo con el equipo antes de salir a la cancha en el vestidor, yo les dije exactamente eso. Me vale madre el resultado. Yo no sé si nos va a alcanzar para meterle 5 goles o no. Ya se los metimos en la Copa 5-0. Entonces, para mí no es un sueño que hoy se los volvamos a meter. Pero de algo estoy seguro, que hoy todos los que entremos a ese estadio vamos a salir como campeones. Y vamos a salir reconocidos por la gente. Y nos vamos a partir la madre.
y todo el mundo va a salir con la cabeza arriba. Así que les pido los mejores 90 minutos de su vida. Y ese día, el primer tiempo, lo íbamos ganado 3-0. 3-0, el estadio sí. se caía a pedazos. Claro. Yo me acuerdo que mis amigos, mi familia, todo el mundo iba a mi palco y me decía, la vamos a ganar, le vamos a dar la vuelta. Y ahí me acuerdo que hay un cambio donde Caixinha mete un doble contención y se cierra completamente. Y después le anulan el gol a Ronaldinho, que sigue siendo polémico si fue bien o mal anulado. Hasta la fecha. Y hay un par de atajadas de Marchesín, sobre todo una al Pato Rubio abajo, atajadón, que yo estoy seguro que si alguno de esos goles hubiera entrado, les metemos 6 o 7. Sí, claro. Pero porque al final motiva. yo creo que el equipo, después de esos momentos, se funde físicamente después del esfuerzo y terminamos 3-0. Pero ahí es cuando aprendí realmente la frase esa muy trillada del campeón sin corona, porque a pesar de haber quedado segundos y a pesar de haber perdido la final, una hora después del silbatazo final, la gente no se movía de su asiento. Nos hicieron dar vuelta olímpica después de haber perdido. O sea, fue, la verdad, la noche soñada para todos los que estuvimos ese día en la cancha. No, sí, y salieron con la cabeza en alto. Yo recuerdo verlos que sí dije, wow. Y dices, el primer tiempo 3-0. Yo creo que en tu gestión con los Gallos Blancos nunca había visto la afición tan unida, de verdad. Y la verdad hicimos una comunión bien bonita con las mantas que sacábamos en su momento, que me hacían pagar multa, pero bueno, la verdad creo que valía la pena por todo el sector. Y la verdad fueron mantas impresionantes del tamaño de la cabecera entera. Fueron momentos bien bonitos, la verdad. Y ahora tocando el tema de su primer campeonato contra Chivas en la Copa MX, ¿cuál piensas que es la clave para que un equipo quede campeón? Yo creo que lo que te decía, para que un equipo, sobre todo del presupuesto de Querétaro, quede campeón, te la tienes que creer. Y todas las piezas que trabajan en el club tienen que estar en la misma. El que corta el pasto, el que limpia el baño, el entrenador, los jugadores. Cuando hay divisiones, hay grillas, hay intereses, es imposible que un club como Gallos llegue a un campeonato. Pero como te decía al principio de la entrevista, creo que en ese momento hicimos prácticamente una familia de todo el club. Sí. Todos estábamos a muerte en el proyecto. Y nosotros cuando olimos que era posible ganar el campeonato de Copa, Joaquín Beltrán y yo tomamos la decisión, dijimos, a este equipo y a esta institución le urge un título en primera división. Entonces, vamos a descuidar la liga y vamos a apostarle todas las canicas a ser campeones de Copa. Porque nos urge cambiarle la historia perdedora a Gallos. Hay que ir por la Copa. Y en ese momento lo hablamos con los capitanes, lo hablamos con Stitch y dijimos, vamos todos por ese objetivo. Y nos tocó una Copa complicadísima. Nosotros, sí, por ahí se olvidan, pero en el camino dejamos a Cruz Azul, Toluca y Chivas. O sea, nos tocaron 3 equipos muy grandes en camino en las fases decisivas de la Copa. Los penales con Toluca, creo que se patearon 14 penales por equipo, una cosa así. Fueron dramáticos. Lo terminamos ganando con un penal del capitán Martínez, precisamente. Y el día de la final, yo ahí sí dije, esta final no nos la gana ni el Bayern. Es nuestra. Era tal la inercia del equipo, la frustración de haber perdido la liga un año antes, la comunión con la afición, que yo dije, como sea, pero esta final se va a ganar. Y ese día la actuación de Thiago, héroe total en Querétaro, ¿no? Literal, yo recuerdo que estaba en su portería, o sea, estaba enfrente y no, bueno, la afición loca y te digo, un monumento se merece Thiago Volpi. Oye, Arturo, una preguntita por ahí. ¿Qué tan cerca estuvo de llegar a Gallos el Niño Torres? Esa es también muy buena anécdota. Esa es una realidad. El Niño Torres estaba firmado para Gallos Torres, sí, para Gallos Blancos. Yo estuve 3 semanas en Madrid con el Jimmy Lozano. Incluso cenamos en casa del Niño Torres, que también me impresionó el profesionalismo del Niño Torres, porque conmigo prácticamente no habló. Casi toda la plática fue con el Jimmy, que ya era entrenador de Gallos, y le preguntaba cómo son los entrenos, cómo son las concentraciones, cómo son los circuitos, cómo son los ciclos, cómo son los descansos, cómo son los traslados, cómo son los permisos. O sea, un tipo súper profesional. Y al final llegamos a un acuerdo que parecía positivo dentro del presupuesto que a mí me habían asignado, pero desafortunadamente hay alguien que me llega preguntando por el Apache Tevez, como toda la entrevista, ahorita la contamos. Y la del niño, pues sí, se firma prácticamente el acuerdo, por lo menos de palabra. Yo regreso a México, a Grupo Imagen, y digo, pues ya hay un acuerdo de palabra con él, está dispuesto a venir por esta cantidad, que era menor al presupuesto que me habían asignado. Y en ese momento el grupo toma la decisión de no ejercer la opción porque
habían hecho la inversión en televisión y estaban comprando proyectos de televisión, telenovelas en Turquía y una serie de cosas, y me dijeron que el presupuesto se va a asignar al proyecto de televisión y se cayó la operación del Niño Torres, pero sí era viable que pudiera venir. Qué interesante. ¿Y del Apache te ves? La del Apache, yo fui directamente a Argentina, me senté con el presidente Boca y el Apache. Era un jugador que a mí me llamaba mucho la atención por su origen, por su extracto. Creo que hubiera hecho un match idóneo con la afición de Querétaro. Pero el Apache, desde el minuto uno, fue muy claro. A mí me dijo, mire, Presi, se la voy a cantar derecha porque usted hizo el viaje y me vino a ver a los ojos y se merece toda mi honestidad. Y me dijo, yo de Boca Juniors o me voy a robar a los chinos o me voy al sofá de mi casa. No me voy a otra liga. Se fue a China y regresó a Boca Juniors. Literal, como me lo dijo, y ahí sigue, ¿no? Pero fue tal cual. Fue directo. Oye, Arturo, con todo esto que nos platicaste, que volaste a Brasil, Argentina, te perdiste el Mundial, que yo creo que eso es un gran sacrificio, la Copa MX, también con la Sub-20, etcétera, etcétera. ¿Te fuiste satisfecho con tu papel en los Gallos Blancos de Querétaro? Uf, qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho, ¿eh? No me fui satisfecho, porque el proyecto que yo propuse cuando me contrataron era un proyecto mínimo de 6 años. Yo les había dicho que los primeros 6 años no íbamos a pelear ni un título ni una liguilla. Y yo siempre dije que al proyecto lo que más daño le hizo fue llegar a una final el primer año, porque era gente que no era involucrada en el fútbol, era su primera experiencia en el fútbol. Y yo les había dicho, hay que construir un equipo durante 6 o 7 años para empezar a pelear y empezar a tener retornos de inversión. Y la realidad es que como el primer año se nos da la liguilla, el segundo año se nos da la Copa, el primer año somos campeones de la 20, de la segunda, pues me dijeron, no, pues no hay que invertir tanto, esto está muy fácil, no es tan complicado como tú lo habías dicho. Y la inversión bajó de forma considerable. Y sí, nosotros tuvimos muchos errores, varios de los cuales aprendimos como directiva, pero sí creo que el momento de la salida, nosotros como grupo de trabajo todavía teníamos mucho que dar. Finalmente, nosotros desde que llegamos, cada 6 meses fuimos campeones de algo. ¿Sí? Y en la primera mala racha que tuvo el equipo nos echaron. Que el dueño está en toda la libertad de hacerlo, ¿eh? Al final, por eso son los dueños y por eso deciden. Y nosotros tuvimos errores que no debimos haber cometido. Pero sí creo que el margen de error fue duro. Lo mencionaste en la entrevista y que no es fácil el puesto de presidente y es en la Liga Mexicana que haces algo mal y te echan. Entonces, en este caso, un error y pues y se fueron. Un puesto directivo en México en promedio no dura más de 4 años. Sí, te creo, sí, claro. Que es muy poco. Y de entrenador creo que son 8 meses. No, pero no mucho. O sea, es muy difícil hacer proyectos a largo plazo. Finalmente, te inicio la dinámica. ¿Te parece? Venga. Te voy a decir 2 nombres, me dices por cuál te vas y al final 2 preguntitas rapidísimo. Venga. ¿Mourinho o Ancelotti? Ancelotti. ¿Buffon o Iker Casillas? Buffon. ¿Mbappé o Haaland? Haaland. Dime 3 jugadores favoritos de golf. ¿De golf? Se rumora que juegas golf. Sí, me gusta bastante. Ricky Fowler. Ok. Greg Norman y Tiger Woods. Muy bien. Y finalmente, ¿quién crees que quede campeón este Guardianes 2021? Tengo 2 gallos, el León y el América. Muy bien, no la máquina. No los veo, la verdad. En partidos decisivos sigo sintiendo que algo les falta. Y sí. Finalmente terminamos, ¿te parece 5 preguntas de los que nos están acompañando? Las que quieras, yo aquí estoy para ti. Gracias, Arturo. Aquí dice, esta está muy buena, ¿cómo manejar argentinos y brasileños en el mismo vestidor? Mira, normalmente los argentinos son muy fáciles. Yo creo que los argentinos y los uruguayos son los que se adaptan más fácil al entorno. Y son jugadores normalmente muy pasionales, muy entregados y que responden muy bien a la presión y a nuevos entornos. Por ejemplo, con chilenos es un poco más complicado. Yo en mi experiencia, traer un chileno solo es muy difícil porque no se integran bien. Si vas a traer un chileno hay que traer 2 o 3. Lo mismo por ahí sucede con los brasileños, porque muchas veces son cristianos, son muy de hacer grupos en ese sentido. Los argentinos y uruguayos es mucho más sencillo, pero yo creo que en general con mexicanos, argentinos, brasileños. Ay, Arturo, te dejé de escuchar.
No sé si tú a mí. No sé si me escuchas. ¿No? No sé si quieras salirte y volver a entrar para ver si se actualiza. Ah, ¿no? A ver. Y volver a entrar. ¿Me escucho yo? ¿Me pueden decir si es Arturo o yo? A ver. Vamos a ponerle a ver si se sale Arturo y vuelve a entrar. A ver. Ujú. Ahí está, ya salió. Vamos a esperarlo. Mientras, platíquenme qué les ha parecido la entrevista. Yo creo que ha estado muy buena. Muchas cosas que no sabía de los gallos blancos, de los jaguares. A ver, aquí está, vamos a invitarlo. A ver, ya se conectó. Listo. Ahí ya te escucho, ¿tú me Listo, escuchas? ya. Venga. No me podía quedar a medias. No. Pero mira, aquí llegó una... Si alcanzamos a escuchar lo que nos comentaste de los brasileños y los argentinos. Perfecto. Mira, aquí dice, ¿cómo estaba eso de que te ibas los viernes después del partido para ir al Carmen y regresabas los martes sin entrenar el lunes? Ronaldinho, un mito absoluto. Jamás sucedió eso. Mito. Los días que llegó a ir a Cancún o a Acapulco eran los días que tenían libres, igual que el resto de los jugadores. Ahí lo tienen. ¿Cuál fue el momento, mira, cuál fue el momento que más emoción te generaron los gallos blancos de Querétaro? ¿A mí? Ah, no, pero a mí cuando Ronaldinho aplaudía, me emocionaba. Mira, yo creo que el partido de Ronaldinho en el Azteca fue uno de los momentos que Uy, más sí. disfruté por lo que significó históricamente y los títulos, ¿no? Ganarle un título a América y un título a Chivas se dice fácil, pero hay que estar ahí. Lo tienen. Mira, ¿te gustaría estar? Yo soy del norte, Arturo. ¿Te gustaría estar en un equipo regio, Tigres o Rayados? Sí, sí. Me gustaría regresar al fútbol. En cualquier equipo que El haya que un buen sea. proyecto, me encantaría regresar. Justo venían aquí a preguntarme que si regresarías a los Gallos Blancos, ahí tienen su respuesta. Yo creo que Con los más Gallos razón Blancos... a Gallos Blancos, ahí voy gratis. Bien, bien, bien. Mira, finalmente, ¿qué sigue para Arturo Villanueva? Pues mira, yo estoy esperando una oportunidad. Ahorita trabajo en los medios, tengo ahí algunos programas en televisión y algunos proyectos, pero sí, definitivamente me encantaría volver a tener la oportunidad de estar a la cabeza de algún proyecto deportivo. Esperemos que sí. Yo espero verte otra vez aquí con los Gallos Blancos y regresar esa ilusión. Ojalá, pronto, ojalá se dé. Pues con esto finalizamos la entrevista. Veo que hay muchos comentarios y les gustó. Me da gusto que les haya gustado. Gracias, Arturo, de verdad, por abrir un espacio de tu día, por aceptarle. Espero que también la hayas disfrutado. Te mando un fuerte abrazo. Saludos por allá a tu hija. Y estamos aquí en contacto. No, al contrario, de verdad felicitarte y lo digo en serio, no porque esté aquí. A lo largo de la pandemia he hecho muchos de estos ejercicios, pero tú eres una chava súper bien preparada, que investiga sus entrevistas, que tiene muy buena facilidad de palabra, que es muy rico platicar contigo. Es como si Gracias. estuviéramos tomándonos un café en cualquier cafetería. No se siente una entrevista, sino una plática y te deseo pues, lo mejor si te quieres dedicar a esto. Es un medio bien cerrado que muchas veces te van a decir que no, pero no te canses de patear puertas y de tirarlas si es necesario. Ay, Arturo, muchas gracias. Esperemos que sí. Cuando vengas a Querétaro nos echamos un mensajito y platicamos. Te mando un Perfecto, fuerte abrazo. encantado. Gracias a todos Igual, un por beso grande. acompañarnos. Bye, bye. Bye, bye.